Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile, producido por la Dirección de Comunicaciones. Seguimos este 2024 buscando ser un espacio informativo, con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos de los impuestos, la historia detrás de este mecanismo de recolección de recursos y cómo se han ido implementando en los últimos años. Los impuestos son de esos elementos que, pese a estar presentes en la mayoría de los aspectos de nuestra vida, generalmente pasan desapercibidos. Tenemos algunas nociones de cómo funcionan, por ejemplo, cuando vemos que salen indicados en las boletas de los productos que pagamos, o también a un nivel comercial para quienes poseen locales o trabajan en el rubro del comercio. También, por supuesto, cuando se aproxima la operación renta a inicios de año. Sin embargo, aún así, eventualmente terminamos haciéndonos la siguiente pregunta: ¿por qué pagamos impuestos? Y resulta vital hacérsela para comprender los mecanismos detrás de un sistema que, no está más decir, varía en cada país y es motivo de constante discusión y debate. Y por qué no decirlo, forma parte también de las definiciones del tipo de sociedad y Estado que tenemos. Es en este punto que debemos confesarles algo. Para la realización de este capítulo, obtuvimos una cantidad inmensa de información sobre la historia de los impuestos que, desafortunadamente, no sería posible abordar completamente en estos minutos que tenemos su atención. Pero no se preocupen, tenemos una solución. Vamos a hacer que una de nuestras compañeras lea nuestros apuntes y nos explique de forma resumida esta larga historia. Es así como le ofrecimos a nuestra colega de prensa, Carolina Aliaga, esta misión. Espera, ¿qué? Descuida, tómate tu tiempo para ver las notas y cuando estés lista, nos avisas. Mientras tanto, empecemos por definir qué es un impuesto. El Estado provee numerosos bienes públicos a la sociedad chilena, desde temas de seguridad, justicia, relacionamiento con otros países, relaciones exteriores, pero también cosas más triviales como ir al registro civil, sacar tu carnet de identidad, cosas como esa, y todo eso tiene un costo. Si es que le pidiéramos a cada persona que pagara por cuánto consume de todos esos servicios, nadie pagaría nada, porque evidentemente que en este minuto nuestra interacción con las fuerzas de orden es mínima. No tengo un problema judicial, entonces no me interesa ir en este minuto al sistema judicial. Yo no pagaría nada, por ejemplo, no tendría nada. Entonces la única forma que el Estado se pueda funcionar y pueda financiar una provisión adecuada de bienes públicos es a través de una obligación de pagar, ¿no? Y esa obligación de pagar es lo que llamamos el impuesto, y su objetivo fundamental es generar los recursos necesarios para financiar al Estado en todas sus distintas dimensiones. A quien escuchamos es a Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien nos explica que no solo encontramos impuestos como el IVA, que es el que tenemos cada vez que compramos algo, sino que también hallamos una extensa variedad de impuestos en otras áreas. Hay impuestos que son correctores de alguna forma de distorsión. Por ejemplo, el combustible. El combustible tiene un impuesto específico, producto de, bueno, originalmente era porque era fácil de recaudar, ¿no? Pero una vez que se fue mejorando la capacidad de recaudación del Estado, esos impuestos se mantienen porque generan el consumo de esos bienes, por ejemplo de los combustibles, generan una externalidad. Esa externalidad es contaminación del aire. Entonces, para reducir la contaminación del aire se les pone estos impuestos. Entonces hay impuestos específicos al tabaco porque generan problemas a la salud, al alcohol. Hay impuestos específicos de esos tipos. Ahora, esto nos da lugar para definir el órgano estatal detrás de la administración y recolección de impuestos. Hablamos del Servicio de Impuestos Internos. La ley tributaria es una ley. Eso se define en el Parlamento y todo, pero normalmente las leyes no contemplan todo. Hay alguien que tiene que redactar los reglamentos de aplicación de la ley para los casos puntuales. Eso lo hace Impuestos Internos. Después supervisa las declaraciones de todas las personas
Y por lo tanto es un elemento crucial, es quien va a interpretar si es que pagaste los impuestos que correspondía, es el que te va a perseguir si es que no pagaste todos los impuestos que correspondía, y por lo tanto desde la perspectiva del Estado es una entidad absolutamente esencial. Justo a tiempo, porque ahora que hablamos de lo que son estos organismos, necesitamos más información sobre cómo escogimos los mecanismos que usamos actualmente. ¿No es así, colega? Claro, así que aquí vamos. Para empezar, hay que destacar que el Estado, en su forma más básica, administra el territorio y protege a sus habitantes. Ahora, esto es imposible que sea trabajo de una sola persona, así que necesitamos de más gente para ordenar ese territorio y abordar sus necesidades. Un equipo de personas que con el tiempo evoluciona a una institución que llamamos ministerio. Pero estos ministerios consumen muchos recursos para sus objetivos. Entonces, como de buenas intenciones no podemos mantener las sociedades, ¿cómo financiamos todo? Impuestos. Así, además de roles administrativos y de protección, también le agregamos su capacidad recaudatoria al Estado. Como dice el dicho, con plata baila el monito. Ya, listo con ese punto. ¿Qué seguía? Ah, sí, Chile del siglo XIX. Como la mayoría de los países de Latinoamérica, nosotros no inventamos la rueda en temas de impuestos, sino que hemos ido transitando de sistemas heredados del periodo colonial a nuevos sistemas. Pero el concepto es el mismo, hay que cobrarle a alguien. Es así como podríamos resumir la historia tributaria de este siglo a la frase pasarle la pelota a alguien más. Como por el 1800 solo las élites concentraban el poder político y económico, estas tomaron como primera decisión que esa recaudación no saldría de sus bolsillos. Pero ¿quiénes además de ellos tenían tanto dinero como para financiar un Estado? Fácil, las élites de otros países. Fue así como empezamos a cobrar impuestos a las importaciones. ¿Suena poco creíble? Pues así lo indica Mario Matus, profesor asociado del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Cuando uno examina la historia impositiva del siglo XIX, no solo en Chile, sino que en toda América Latina y también en buena parte del mundo, en Europa y en países de Estados Unidos, observa que casi todos los impuestos que permitían financiar al Estado en el siglo XIX eran impuestos indirectos que provenían del comercio exterior. ¿Ok? Porque en el fondo, como las élites se negaban a pagar impuestos, no se instauraban sistemas impositivos que recaudaran impuestos a la renta a las personas o impuestos a las ganancias a las empresas. Eso estaba descartado totalmente. Y así toda la economía de un país se basaba única y exclusivamente en la certeza de que otros países constantemente meterían dinero a Chile. ¿Qué podría salir mal? Bueno, salió mal. Lo curioso es que tuvo que pasar todo un siglo hasta llegar a la crisis del salitre de 1920, único recurso de valor que se explotaba a gran escala en ese entonces, para que todo saliera horriblemente mal. Obviamente, con un país al borde del colapso financiero, finalmente tuvimos que ceder a la idea de cobrarnos impuestos a nosotros. Así fue como en los años 20 y 30 se empezó a recuperar la figura del impuesto a las transacciones comerciales que antiguamente se usaba y que se empezó a transformar en lo que hoy día llamamos IVA. A todo esto, este es el mismo tiempo en el que empezaban a surgir los movimientos obreros y campesinos, así que la propia hegemonía de las élites empezaba a tambalear. Así que también se les empezó a cobrar impuestos a los ricos y también se dio inicio a los programas de ayudas sociales, como indica el profesor Matus. En los años 20, cuando por primera vez se empieza a discutir la necesidad de que los impuestos también empiezan a cubrir lo que se empieza a considerar como un sistema de seguridad social muy primitivo, muy incipiente. Y esto ya toma más forma en el año 52, cuando se crea el Servicio de Seguridad Social, se crea el Sistema Nacional de Salud, y cuando, ¿no es cierto?, una parte de los impuestos va para cubrir esas necesidades, como también las pensiones. Ahora bien, durante los 60 se desarrolló el modelo de industrialización estatal que involucró la creación de más impuestos, incluyendo los impuestos a las importaciones y generar impuestos directos de otro tipo. Pero como la mayor parte de las cosas en Chile, con la llegada de la dictadura, todo esto cambió. Aquí el profesor Matus nos los explica con más detalles. Porque la dictadura lo que hizo fue justamente retrotraer la historia impositiva del país, reduciendo mucho los impuestos a las ganancias de las empresas,
a las familias y a las personas que tenían mayores ingresos, aumentó el IVA, el impuesto indirecto, fue reduciendo los impuestos a las importaciones, porque se quería que el modelo chileno de los Chicago fuera competitivo en el exterior, y por lo tanto para eso tenía que reducir sus aranceles a las importaciones. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el rol que llegó a tener el cobre fue subiendo, ya no como ingreso de impuestos, sino que como aporte de una empresa del Estado, un ingreso que no era impositivo. Y por lo tanto, entonces, las fuentes de financiamiento del Estado fueron cambiando, fueron modificándose. Y durante los años que van de los 70 hasta hoy se modificó poco eso, debido a que los grupos que apoyaban a la dictadura se oponían nuevamente a que esos impuestos directos subieran. Se volvió a aumentar el IVA, aumentó, y lo tenemos ahora hasta 19% del valor de una compraventa. Y la estructura impositiva que tiene Chile hoy día es una estructura, podríamos decir, antigua. Listo, logrado. Ahora, tras ver sus definiciones, mecanismos e historia detrás de los impuestos, veamos la situación actual, donde el país se encuentra discutiendo y debatiendo su sistema impositivo. Un sistema que, a diferencia del siglo XIX, posee más cosas que financiar y programas sociales en los que contribuir. Es por ello que el profesor Matus sugiere la posibilidad de reformar el sistema tributario, aunque para eso admite que se requiere un esfuerzo a nivel nacional. Hay que empezar a pensar que todos también tenemos que empezar a pagar más impuestos si queremos que el Estado financie una seguridad social más amplia, ¿no? Entonces, el problema que tuvimos después con eso es que cuando vino la dictadura dijo, esto no se financia, ¿no? Entonces empezó a desmontarlo. Entonces, por eso que nos fuimos al otro extremo, ¿no? Lo que se había venido construyendo del año 52 al año 73 fue quedando cada vez más desfinanciado, sobre todo en el ámbito de las pensiones. En este sentido, el profesor Larraín destaca que desde una visión más individual, lo mejor que podemos hacer es valorar la importancia de los impuestos y no tratar de evadirlos. La evasión tributaria le hace mal al país, porque cada vez que tú dejas de pagarte impuestos, pero hay una necesidad que hay que cubrir igual, eso quiere decir que voy a tener que subirle el impuesto a otra persona que sí paga sus impuestos para financiar eso. O voy a ver al gobierno en la necesidad de reducir la cobertura de ese bien porque el Estado no tiene recursos. Entonces, en cualquier evento es una mala decisión. El pago de impuestos, no creo que es mucho pedirle a los chilenos y chilenas que piensen en el pago de impuestos como una vocación, pero sí es una contribución importante a que el país pueda salir adelante, pueda ser más seguro, pueda tener más prosperidad compartida con los jóvenes, con los niños, con las niñas, con los viejos, con los enfermos, con los desempleados. A veces resulta paradójico pensar que la mayoría de temas económicos sobre el país son desconocidos por la mayoría de personas a las que involucra. Pese a ello, los impuestos terminan siendo la columna vertebral de un Estado que abarca desde sus territorios y personas hasta sus instituciones y símbolos. Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2024, una producción de la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.